Ok, vamos a seguir entonces viendo lo que es números racionales. En esta clase nos vamos a dedicar a trabajar en operaciones de suma y resta con números racionales. Vale decir, vamos a ver sumas y restas con fracciones, decimales, fracciones propias, impropias, mixtas, decimales finitos, decimales infinitos, periódicos, semiperiódicos y mezcla entre esos para ver cómo se trabajan, cómo se manejan, cómo poder sumar dos números, uno en decimal, otro en fracción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok, entonces esa va a ser la idea de esta clase. Vamos, no sé si voy a alcanzar a hacerlos todos, la idea es que puedan quedar videos cortitos de unos 10-12 minutos, ir haciéndolo en pequeñas cápsulas. Si no lo alcanzo a hacer todo en un video, bueno, quedará para una segunda parte. Ok, así que eso, vamos a empezar. Tenemos la suma de una fracción de tipo impropia. Recordemos que la impropia, el numerador es mayor que el denominador, con un decimal. ¿Cómo se hace esta suma? Tengo que o llevo todo a decimal o llevo todo a fracción. Yo les dije en videos anteriores que a mí en lo personal me acomodaba hacerlo en fracción, porque hay ciertas cosas que solamente las vamos a poder hacer en fracción. O también puedo hacer la otra parte, que es hacerlo en decimal, pero ahí va a depender de qué tanto le acomode a ustedes, ¿ya? Acá, 55 o 5.5, perdón, cómo se transformaba esto. Recordemos del video de transformación que también está en el canal, se los voy a dejar por acá. Cómo transformábamos un decimal finito a una fracción. Anotábamos el número sin el punto decimal y lo dividíamos en un 1 con tantos ceros como dígitos tuviese la parte decimal. En este caso la parte decimal tiene un solo dígito, por lo tanto agregamos un solo cero. ¿De acuerdo? Antes de sumar, lo que vamos a hacer es simplificar esta fracción de acá. Me doy cuenta que es simplificable entre 5, porque 5 por 11 me da 55 y por 2 me da 10. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá lo puedo simplificar por 5, ¿no? Allí y ahí. Vale. Ahora, ¿cómo sumamos esto? Tenemos una suma de fracciones con diferente denominador. Si se acuerdan cómo hacíamos esto, nosotros calculábamos el mínimo común múltiplo o amplificábamos por la fracción por el denominador de la fracción contigua. Esos fueron los dos métodos que vimos también en el canal. Acá lo voy a hacer un poco más. Cuando ya tengan la práctica, se van a dar cuenta que muchas veces no es necesario hacer todo ese procedimiento y pueden utilizar un poco más la intuición matemática. En este caso, me doy cuenta de que si yo amplifico por 2 la fracción que está más a la derecha, voy a directamente obtener esa igualdad de denominadores que ando buscando, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, obtuve una igualdad de denominadores simplemente amplificando la fracción que está más a la derecha por 2, ¿sí? Y ahora puedo directamente sumar. ¿Cómo hago esto? También está en el canal la suma para que la vayan a ver. Suma de fracciones con igual denominador. Mantengo el denominador y sumo los numeradores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado de acá me da 29 cuartos. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. Tengo una suma de decimales. Acá tengo dos opciones. Fíjense, por eso les decía que hay que tener una cierta intuición matemática para saber cómo resolver ciertos ejercicios de forma más fácil. Acá, si se dejan guiar por lo que les dije anteriormente, dirían, voy a transformar todo a decimal, o perdón, a fracción y sumar, ¿cierto? Pero como todos los números acá son decimales, y encima no solamente que son decimales, sino que además llegan hasta la décima. No tienen centésima ni milésima. La suma es bastante sencilla porque basta sumar décimas con décimas y unidades con unidades. ¿De acuerdo? No es necesario hacer la transformación a fracción, que también lo pueden hacer realmente. ¿Ya? Igual les va a quedar bien sencillo. Yo lo voy a hacer así sin transformar. 7 y 4, 11, me queda una. ¿Sí? Y después sumo 6 y 3, 9 más 1, 10. Ya, esa es la suma parcial. Y ahora vamos a hacer la diferencia con 2.2. Entonces acá a 1 no le puedo quitar 2.
¿ya? Acá ustedes tienen que sumar o restar, perdón, como les enseñaron en cursos anteriores. A mí me lo enseñaron de esta forma y así lo hago, ¿ya? Pero si a ustedes les enseñaron de otra forma, adelante, ¿cierto? A uno no le puedo quitar 2, por lo tanto le tengo que pedir al vecino, que es la unidad. En la unidad tampoco hay nada, por lo tanto le pido a la decena, ¿cierto? Unidad, decena, centena. Una decena, que es esta de acá, si yo la quito y la quiero llevar a la unidad, serían 10 unidades, por lo tanto me quedan 10 acá, ¿sí? Ahora, estas 10 le pido una unidad y la unidad en las décimas vale 10 décimas, por lo tanto en vez de una décima acá me quedan 11, ¿ya? Siempre si muevo un dígito hacia la derecha en el sistema decimal, un dígito a la izquierda vale 10 a la derecha, por lo tanto este dígito o esta unidad, perdón, al pasarla a las décimas equivale a 10. Y ahora resto. 11 menos 2, 9, perdón, y 9 menos 2, 7, ¿cierto? Respeto el punto decimal, por lo tanto, acá me queda 7.9. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Pueden pasar la fracción, pueden hacerlo y les debería dar algo similar. ¿Ok? O sea, no similar, igual, pero me refiero quizá en otra notación. ¿Ya? Vamos con este entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá sí o sí tenemos que pasar toda fracción porque tenemos un decimal que es infinito. ¿Infinito de qué tipo? Infinito periódico. ¿Cómo se resuelven los decimales infinitos periódicos? Sí o sí los tengo que llevar a fracción. ¿Ya? Y acá me tengo que acordar de la clase de transformación que está en el canal. Cómo transformamos decimales infinitos a fracción. Quitamos el punto decimal, quitamos la barra de ciclo y dividimos con tantos 9 como dígitos tenga el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces me queda esta suma y ya se convierte en una suma de toda la vida de fracciones con diferente denominador. Voy a amplificar por 2 la fracción de la izquierda y voy a amplificar por 9 la fracción de más a la derecha. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué obtengo con esto? Que ahora esto pasa a ser una suma de fracciones con igual denominador. Siempre vamos a llegar a eso. Siempre el objetivo es llegar a una suma con fracciones de igual denominador. Y mantengo el denominador, sumo los numeradores y me queda 13 sobre 18. ¿Ya? Esto no se puede simplificar porque el 13 es un número primo. Seguimos entonces, tenemos una diferencia acá. Lo mismo que en el caso anterior. No podemos trabajar este número decimal porque es un decimal infinito. ¿Qué tipo? Infinito semiperiódico. ¿Por qué es semiperiódico? Porque antes de que inicie el ciclo tiene un anteperiodo, ya que en este caso es el 5. Ok, ¿cómo resolvemos esto? ¿Se acuerdan cómo transformar decimales semiperiódicos a fracción? Era similar a lo que era un decimal periódico, con la diferencia que anotaba tantos 9 como dígitos tuviese el ciclo y tantos ceros como dígitos tuviese el anteperiodo. Ya, esa era la diferencia. Bueno, me queda esto de acá. Me doy cuenta que esta fracción de la derecha tiene dos números pares, arriba y abajo. Por lo tanto, puedo sacar mitad, ¿cierto? Me queda 76, 45. De acuerdo, y de acá, bueno, poco más. Lo vamos a trabajar así. ¿Qué voy a hacer? Este de la izquierda lo voy a multiplicar por... Bueno, podríamos sacar mínimo común múltiplo como para ir también repasando todos los ¿cómo se llama? Los métodos que hemos visto, porque siempre utilizo el de amplificar por el denominador de la fracción contigua y este lo dejo un poco de lado. Ya, mínimo común múltiplo. ¿Cómo hacíamos esto? Hacemos nuestra tabla, anotamos el 2, el 45 y empezamos a dividir por los números primos. Empiezo por el 2, en el 2 me queda 1, este no es par así que lo bajo. Sigo por el 3, me queda 15, me sirve el 3 nuevamente, sí, sigo por el 3, me queda 5 y por último el 5. ¿Ya?
Entonces me queda el mínimo común múltiplo será 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 por 5, 90. ¿Ya? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo acá va a ser 90. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a querer llevar cada uno de estos números a denominador 90. ¿Sí? El primero lo tengo que amplificar por 45, así que tendré que hacer 9 por 45, que me queda 405. Y el segundo lo tendré que hacer por 2, que me quedará 152. Bueno, vuelvo a la fracción que estaba arriba. Y ahora sumo, en este caso resto, perdón. Y si hago 405 menos 152 me queda 253. ¿Ya? Ok. Entonces hasta ahí llega esta resta. ¿Ok? Seguimos trabajando. Ahora tengo 3 números. Esto no lo habíamos hecho en clases anteriores. O en los ejercicios. En las clases de ejercicio y de teoría anteriores. De tener 3. Pero ¿cuál es la diferencia? No hay mayor diferencia. Solamente que hay que ir haciendo resultados parciales. Los 2 primeros. Después el resultado parcial de eso con el segundo, con el tercero. Y así sucesivamente. Ya. Como son 3, yo lo que voy a hacer es, primero que nada, llevar este 2 a su forma racional. ¿Qué significa su forma racional? Todo número entero yo lo puedo escribir como fracción dividiéndolo en 1. Y pasa a ser de un 2 a ser 2 enteros. ¿Sí? Y ahora, si se fijan, tengo la suma y resta entre 3 fracciones. ¿Cómo hago eso? Vamos a llevar cada una de esas fracciones, la vamos a llevar a a igual denominador. ¿Ya? En este caso es fácil, con la práctica ustedes también lo van a encontrar cada vez más sencillo, de que fíjense que los denominadores son solo números primos. Cuando eso ocurre, el mínimo común múltiplo es directamente la multiplicación entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, mi objetivo va a ser llegar a 35 en cada uno de ellos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si hago la tabla y empiezo a dividir en la zona izquierda por los números primos, me voy a dar cuenta que al final me van a quedar los mismos, el 5 y el 7. Así que 7 por 5, 35. Bueno. ¿Por cuánto tengo que amplificar este 7 para que me dé 35? Por 5. Por lo tanto, simplifico arriba. 5 por 3 me da 15. Abajo por 35, acá me va a dar 70. Y la última por 7, 7 por 4, 28. ¿Ya? Entonces una vez que lo tengo así, ahora lo puedo juntar todo en una única fracción y me queda 15 más 70 menos 28. ¿Ya? Por lo tanto, hago las operaciones y ¿qué me va a quedar? Negativo 55. Perdón, justo me están llamando. 85 menos 28, ¿cierto? 85 menos 28 me queda 57. Entonces me queda 57 sobre 35. ¿Ok? Y eso sería por esta primera cápsula. Para no dejar el video tan largo, en la siguiente clase vamos a resolver los que nos quedan en pantalla, que ya es metiendo números mixtos y seguimos trabajando la suma y la resta de números racionales. ¿Ok? Nos vemos ahora.